Quisiera hacer una previa. Si me lo permite, quisiera expresar mi protesta por la denegación por parte de este tribunal de la traducción simultánea y me gustaría poder explicar las razones de ello. Sí. Muy bien. Vamos a ver, las razones jurídicas están perfecta e impecablemente descritas por sus letrados. O sea que si de lo que se trata es de explicar las razones por las que usted va a rechazar la posibilidad que le ofrece el tribunal de un traductor de la lengua catalana, pues puede hacerlo. Pero argumentación jurídica sobre las razones por las que usted cree que tiene derecho sería reiterar lo que ya ha sido, insisto, impecablemente narrado y argumentado por su letrado. Son razones de naturaleza fáctica también. Eso es. Para mí el derecho a poder utilizar la lengua propia, la lengua materna, es un derecho fundamental. A través del mecanismo de traducción consecutiva, creo que se vulnera este derecho. La traducción consecutiva, para entendernos, es que yo ahora, pronunciando frases, tuviese que interrumpir mi declaración y otra persona a mi lado, o no sé dónde se ubicaría, tuviese que traducir todo aquello que digo. Aquí desaparece el principio de oralidad, de espontaneidad, de fluidez. De hecho, con la decisión que ha tomado el tribunal, básicamente hacen imposible el ejercicio pleno de mi derecho a poderme expresar en plenitud. Y estoy hablando de una cuestión que no es menor. El Ministerio Fiscal me pide 16 años de cárcel. 16. La Abogacía del Estado, 11 años y medio de cárcel. La Acción Popular me pide 74 años de cárcel. No es un tema menor y lo que me sorprendió es que se intentase plantear un eventual conflicto de intereses que desde mi punto de vista no existe. Si se utiliza la traducción simultánea, se pierde la capacidad de hacer pública esta sesión. No existe tal conflicto de intereses. Acabo, señor presidente. Con un lamento. Con demasiada frecuencia tengo la sensación, y es una sensación, que aún se ve la lengua catalana, por cierto, no una lengua minoritaria, es la 10ª lengua más hablada de la Unión Europea, se ve la lengua catalana como una amenaza o como un problema. Ojalá algún día se viese la lengua catalana por parte de determinados entornos como una riqueza con voluntad de ser compartida. Gracias, presidente. Voy a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, voy a contestar a las preguntas de la Abogacía del Estado, a las preguntas de nuestra defensa y por respeto a las personas que en nuestro país han sufrido o sufren la xenofobia, el racismo, la homofobia o la transfobia, o las mujeres víctimas de violencia de género, no voy a contestar a la Acción Popular representada por Vox, un partido de extrema derecha. ¿Su cargo en el Gobierno? Mi cargo actual, yo soy diputado del Parlament de Catalunya, soy diputado suspendido, básicamente, por una decisión de volverme a encarcelar y aplicar de manera clara y con sesgo político el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la suspensión en los casos de procesamiento por rebelión o por terrorismo. La democracia establece que el principio democrático tiene que fluir de algún modo. El sistema tiene que encontrar los mecanismos para canalizar la voluntad de la gente. Y, por tanto, si se niegan todas estas opciones, ¿qué mecanismo más claro, más diáfano que buscar un mandato democrático a través de unas elecciones con carácter plebiscitario? No obstante, el mejor mandato democrático no son unas elecciones que tienen muchos elementos de sesgo, sino el elemento básico es un referéndum. Y dentro de la Constitución española, si hay voluntad política, es posible hacer un referéndum. Es lo que hemos buscado y es lo que buscó esta hoja de ruta. ¿Se nos cierran puertas? Abrimos otras. Este es el mandato concreto. La gente vota y es una costumbre y es una buena costumbre que los partidos políticos cumplan aquello que la gente vota. Y, por tanto, nos expresamos en estos términos. Al margen de la hoja de ruta, el mandato relevante es aquello que constaba en el programa electoral. Un programa electoral que no fue impugnado en ningún caso en su momento.
y era el mandato expresado en la votación del Parlament de Catalunya para elegir al president de la Generalitat. Estos son los términos democráticos en que desplegamos aquella legislatura. Y esto me está diciendo, pero se lo voy a preguntar si es que no me dice que no. Recuerda que tenía 35 millones de presupuesto. Sí. Y que 23 eran para gastos de personal. Sí. Y 12 para acciones concretas. No le recuerdo, pero tengo la sensación que estas preguntas tienen un carácter un poco de preguntas retóricas, pero evidentemente el Ministerio Fiscal lo puede plantear. Señor Rull, ya le he comentado que no haga calificativos de las preguntas que le está formulando el Ministerio Fiscal. Si usted cree que esa pregunta es retórica, está en su derecho. La sala le ampara para que usted no la conteste, pero no hace falta que usted puntualice que la pregunta es retórica. Si la sala considerara que la pregunta es retórica, interrumpiría a la fiscal. Entonces, se trata simplemente de reconocerle su derecho a repeler aquellas preguntas a las que usted no quiera responder, pero no las califique, por favor. Si el principio democrático es constantemente y permanentemente ignorado, desde mi punto de vista, esta legitimidad queda afectada. Y, por tanto, nosotros, o en mi actuación, siempre buscábamos este equilibrio entre los dos elementos, el imperio de la ley, efectivamente, y el principio democrático, con esta idea tan potente de que el sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. Cuando hay una mayoría parlamentaria, cuando hay un programa electoral, cuando este programa electoral obtiene una mayoría muy consistente, buscar una suspensión de todo lo que hacíamos sin razonamiento, algunas de ellas por la aplicación del artículo 161.2, generaba una situación de un cierto trasbalse. Este es el contexto concreto en que, con todo el respeto, quisiera contestar al Ministerio Fiscal. Cuando el día 6 de septiembre, el Gobierno de Cataluña en pleno firmó la convocatoria del referéndum, para mí fue uno de los momentos más trascendentes, importantes, emotivos en mi trayectoria política. Fue un momento extraordinario poder cumplir, poner a disposición de la gente el instrumento para proyectar su voluntad y hacerlo en los términos más radicalmente democráticos que son las urnas. Para mí aquello me honoró y creo que honoró al conjunto de miembros del Gobierno a la hora de hacerlo, pero hablo estrictamente en mi caso. Pero lo que es claro y lo que quiero subrayar es que había un mandato democrático claro por parte de la ciudadanía de Cataluña y nosotros cumplimos con aquel mandato democrático. ¿Cuál es el contexto? El equilibrio, la ponderación que plantea el Tribunal Constitucional canadiense entre el imperio de la ley, fundamental para cualquier Estado de Derecho, y el principio democrático. Triángulo, imperio de la ley, principio democrático, principio de legitimidad. Este es el evento y esta es la razón por la cual actué como actué. O sea, usted leyó el tribunal, la doctrina del Tribunal Constitucional de Canadá, pero la doctrina del Tribunal Constitucional español no. Yo he insistido en estos elementos. Yo creo que el Tribunal Constitucional español, y es mi opinión, tiene un déficit importante de autoridad moral. Esta es mi convicción. ¿Y conoció entonces las denuncias de Reporteros Sin Fronteras sobre escraches padecidos por algunos? No, yo lo que vi que publicaba la mayor parte de prensa extranjera eran noticias, algunas de las cuales tenían una palabra en común, que eran shame, vergüenza. Vergüenza por las imágenes que se habían producido, vergüenza por las imágenes de ver gente con las manos alzadas, con las manos al aire y, digamos, golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado sin ningún tipo de proporción. Esto sí que ocurrió y esto sí que lo pude leer en la mayor parte de la prensa el día posterior. En inglés, shame, vergüenza. Tenía la plena convicción que aquellas urnas aparecerían el día 1 de octubre y aparecieron.
Y entonces, Era una confianza, ¿eh? Yo no sabía dónde se habían construido ni dónde estaban, pero tenía una confianza íntima, profunda, que que la sabía, que las urnas las sabían. Sí, o sea, era una confianza en los miembros de su gobierno que se encargarían de ponerlas a disposición, o en la ciudadanía. Era una confianza en mi país.